Muy buenos días, le habla Flor Arteaga de la Universidad Técnica Nacional. Como parte del segundo ciclo de conferencias de esta comisión de enlace, que el tema es Bienestar Universitario, Buenas Prácticas y Alternativas para la Salud Integral de la Comunidad Académica, tenemos el día de hoy nuestra segunda charla a cargo de el señor Eddie Arguedas. Eddie es psicólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Empresas con énfasis en Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Laboró en el Grupo Financiero Mercado Valores en diferentes puestos de dirección durante 8 años. Cuenta con 12 años de experiencia como docente universitario en psicología organizacional y es el fundador y gerente de Funtivity Work Lab, que fue creado en el 2018. Es un honor contar con su presencia. Don Eddie tendrá 35 minutos para hacer su exposición y a continuación Ciana les indicará la dinámica para la participación. Desde la US dirigen los programas de formación para docentes y tutores. Buenas, alguien por ahí tiene un... Buenos días, reitero la cordial bienvenida que les damos a esta actividad, este segundo ciclo de conferencias. Gracias por acompañarnos. Veo por ahí nombres que ya han estado en otras conferencias con nosotros, lo cual agradecemos mucho, y veo nombres nuevos también, así que bienvenidos. Mi nombre es Elciana Guido, yo represento a la Universidad de Costa Rica en esta sección del CCA, el Consejo, hoy se me olvidó el nombre, y en esta conferencia, don Eddie, la dinámica que vamos a tener es, para la conversación posterior, es que ustedes van a ir anotando en el chat las preguntas. Yo voy a estar muy atenta a ese chat y al final de la presentación de él, más o menos dentro de unos 35 minutos, vamos a recogerlas y vamos a tener ese espacio de conversación que es siempre lo más rico de todos estos eventos. Entonces, sin más preámbulo, pues dejemos a don Eddie que nos cuente lo que trae para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien ahí y que el micrófono esté captando todo. Me van a ayudar a compartir pantalla para poder mostrarles algunas ideas. Cuando me plantearon el tema de reinventarse en tiempos de pandemia, me puso a pensar bastante y ha sido como un ejercicio muy valioso. Cuando esté lista la presentación, perfecto. Vamos a ver. Muchas gracias. Si quieres, podemos pasarla. Y esta fue la primera cosa que me planteé. Reinventarse. Cuando uno piensa en esa palabra, primero me llamó la atención inventar, ¿no? Que si le damos un clic para seguir con la presentación, es crear algo nuevo. Inventar. Bueno. Re significa volverlo a hacer y C, uno mismo, uno mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, quiere decir, si voy a hacer algo de nuevo, es que ya lo hice alguna vez. En realidad, todas nosotras y todos nosotros, en algún momento empezamos a inventar qué queríamos hacer. Muchas cosas se han ido dando espontáneamente. A veces fueron oportunidades que se fueron dando, que aprovecharon nuestras fortalezas. Pero cuando uno dice reinventarse, hay un elemento activo, intencional de reflexión que puede movernos hacia una acción diferente. Entonces, si seguimos a la siguiente, vamos a ver que el tema de reinventarse está cruzado en este momento por una realidad que no esperábamos. En este videíto hay un poquito de chiste al respecto de lo que ha estado pasando, pero también que nos estamos reinventando, no en cualquier contexto si queremos hacer este ejercicio, sino en este contexto que vamos a ver donde habían planes para este 2020, todos teníamos planes, las cosas no han sido posiblemente como esperábamos, y eso también nos ha generado emociones, y quisiera hablar un poco de eso, pero primero veamos el video e invito a ver si algunas emociones nos hacen sentido.
Tal vez pongámoslo otra vez porque quisiera que puedan ver como el principio lo que esperaba. Ujú. Yo esperaba amor, dinero, suerte, felicidad, éxito. Vino la pandemia y me llevó y me trajo también muchas emociones como estas: ansiedad, estrés, depresión, insomnio, problemas, dificultades, enfermedades, tristeza. Yo no sé, es un pequeño chiste, pero realmente la situación de pandemia, y podemos seguir adelante, este, nos pone una condicionante. Reinventarse ahora no es lo mismo que reinventarse el año pasado o reinventarse hace 2 años, porque muchas veces cuando hemos llegado al punto de reinventarnos en algún momento de la vida, esto tiene que ver con un proceso maduracional consciente de la persona de plantearse que quiere hacer algo diferente. Y aquí la necesidad, si quieres darle clic, nos sale por otras circunstancias. Están cambiando las cosas en el trabajo o veo oportunidades y al mismo tiempo evalúo mis competencias. Entonces, reinventarme en tiempos de pandemia no es lo mismo que reinventarse en cualquier momento de la vida, parece, porque me reinvento muchas veces porque la realidad me está obligando. Entonces quisiera retomar el tema de reinventarnos en tiempos de pandemia desde el punto de vista de qué significa eh, poder hacerme cargo de mis emociones para la creatividad y para poder repensar qué estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo. La creatividad es un proceso que requiere tener algunas circunstancias. Es decir, es muy difícil ser creativo en cualquier circunstancia. La creatividad requiere tiempo, la creatividad requiere inspiración, requiere sueños. Y entonces, no sé, de pronto algunas circunstancias que han cambiado y que podríamos reconocer con un video como nos están obligando dentro de la docencia a movernos, no solo en métodos, pero de otras formas. Vamos a ver el video y seguramente vamos a reconocer cosas cotidianas. Si no podemos, si no pasa, pues podríamos saltarlo. En fin, el video es simplemente un ejemplo y que sé que todos y todas hemos tenido en clases, por ejemplo, o en reuniones, las dificultades que tiene poder cambiar del espacio presencial, y ya se hablaba al principio que no es lo mismo que les mande una imagen de un tamal a que recibamos un tamal en la casa y podamos comerlo. De la misma forma, no es lo mismo una reunión donde hay dificultades técnicas, no es lo mismo una conversación donde yo lo que veo aquí es una pantalla y lo que puedo ver y sentir y escuchar no es lo mismo, no es la misma experiencia que en la vida cotidiana. Nada más regálenos un momentito para poder resolver aquí un tema técnico que tenemos con la presentación. Eddie, ¿me podría, por favor, indicar si se ve la presentación? No la vemos. Ok, un momento, por favor. Que esto es parte de las cosas que pasan en nuestra realidad pandémica, ¿verdad? Y que de pronto también, pues a veces podíamos tener presencialmente problemas con un videoing o ese tipo de cosas. Pero sin duda, el no vernos genera diferencias cognitivas de cómo percibimos la información. Creo que
si le das Enter, pues... Sí, no es, voy a pasarme de página porque parece que es en la parte del video donde tenía la dificultad. Ok. Ok. De nuevo. Dios. Cuando empezó todo el tema de no tener clases presenciales o reuniones, las famosas cuarentenas, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica ya habíamos empezado el ciclo lectivo y habían estudiantes que decían, pero ¿cómo vamos a hacer ahora los proyectos, e incluso las clases? Incluso hicieron algunas solicitudes como suspendamos el curso hasta que el profesor replanifique, ¿verdad? Y en medio de todo eso, reinventarse fue una cosa complicada, ¿verdad? De cómo uno podía utilizar los recursos informáticos. Habían profesores que incluso decían, bueno, es que mi computadora ni siquiera tiene cámara, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones nos hemos enfrentado. Para poder pensar en repensarnos, quería traerles como algún contexto. Entonces, digamos que voy a empezar por el tema de competencias, ¿no? Y pensar cuáles son los cambios en los que ya veníamos montándonos y cómo la situación actual ha acelerado algunas de esas cosas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del famoso Y2K, que decían que cuando las computadoras cambiaran en el año 2000, iban a fallar todos los sistemas, ¿verdad? Y había mucha tensión al respecto de esto. Si vemos lo que ha pasado, incluso desde la Revolución Industrial, los cambios en el empleo han sido vertiginosos. Eh, en 1900, tal vez si le damos clic ahí, podemos ver que en 1900 el 41% de la población trabajaba en actividades agrícolas. Para el 2000, que fue el año del Y2K, el 2% de la población trabajaba en el sector agrícola. Otros cambios, sector manufactura, que para el año 1950, por ejemplo, era el 30% de la población y para el año 2000 era el 10%. Entonces, esta revolución, y tal vez si continuamos con la presentación, tiene que ver con que hay una brecha entre los cambios que se van generando a nivel tecnológico y el uso que le puede dar la parte productiva a estos cambios. Es decir, la tecnología cambia más rápido que lo que las organizaciones, empresas y personas pueden adaptarse, y nos pasó también en la parte docente, ¿no? En la siguiente filmina vamos a ver eso mismo, pero tomando en cuenta cuatro líneas. La tecnología está avanzando siempre mucho más rápido y de forma mucho más exponencial. Los individuos vamos atrás, pero no logramos llegar a los cambios tecnológicos, no hemos logrado que lleguemos a dominar toda la tecnología que va avanzando. Las empresas están todavía más atrás y la política pública todavía está mucho más atrás. Pero todo esto lo que nos quiere decir es que hay una aceleración en los cambios tecnológicos, si ven la línea de tiempo, que para reinventarnos podría ser conveniente tomar en cuenta que la reinvención tiene que tomar esto en consideración, la reinvención personal. Entonces, si hablamos de competencias y siguiendo con la presentación, podríamos pensar que a la hora de reinventarme vale la pena pensar en cuáles son mis competencias y tomar en cuenta este modelo de T-Sharp, o sea, esta forma de T, donde puedo tener, yo estoy en el centro, pero antes yo nada más tenía una especialización en algo, ¿verdad? Entonces, profundamente yo estudiaba un tema y me especializaba en eso, y eso solía ser en el entorno, en entornos anteriores, suficiente. Las nuevas realidades del trabajo parece que nos hacen tener que desarrollar unas habilidades más generales, no de forma profunda, como pueden haber aquí, como en que dice profundo en al menos una disciplina y al menos un sistema, sino que además a nivel general muchas disciplinas y muchos sistemas, con algunas competencias como trabajo en equipo, comunicación, perspectiva, construcción de redes, pensamiento crítico, entendimiento global,
project management o gerencia de proyectos, tengo que desarrollar, no tengo que, pero digo, si quiero reinventarme de una forma en que pueda ir adaptándome mejor, desarrollarme en forma de T me puede hacer una persona o profesionalmente más flexible y adaptable. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, algunas cosas importantes podrían ser, por ejemplo, tener en cuenta que desde 1980 ha aumentado la automatización. Hay muchas cosas que se están moviendo a nivel laboral. Las nuevas formas de organización del trabajo cada vez son más sobre lo que se puede hacer que sobre lo que se estudió. Entonces, a veces que pensamos, bueno, voy a meterme a estudiar otra carrera o una especialidad y eso puede estar muy bien, pero hay que preguntarse si eso será suficiente para mi reinvención o en qué consiste mi reinvención y a partir de ahí decidir qué es lo más conveniente a nivel de formación o de cómo adquiero las nuevas habilidades. Ahora tenemos un montón de nómadas del conocimiento que lo que están haciendo es pasando de un trabajo a otro que son diferentes y que van acumulando experiencias, integrando diferentes disciplinas en una sola persona y eso es cada día más común en el mundo del trabajo. Continuando con la presentación, nos enfrentamos al asunto del impacto humano y quisiera traer esto antes de volver a hablar de la reinvención y la parte emocional. Dentro de ese impacto humano, que podemos ver en la siguiente filmina, algunas notas, como que al final académicos, estudiantes, o sea, al final todos somos personas y que la pandemia en efecto ha afectado emocionalmente, porque aunque tengamos encuentros virtuales o a distancia, nos afecta el hambre de piel. Este fenómeno del hambre de piel es algo que se había estudiado desde antes de la pandemia, en especial en hogares de ancianos o adultos mayores, donde esa falta de contacto generaba problemas incluso no solo emocionales, sino físicos. Esto que se llamó hambre de piel tiene que ver con unas angustias que se crean al no poder abrazar, ver a nuestra gente importante y que se junta con los temores que tenemos y con la incertidumbre. Y esto emocionalmente ha afectado sin duda a las personas. Incluso el tema de la cuarentena y del aislamiento viene cada vez más generando cuadros de ansiedad. Hemos tenido en consulta un incremento en este tipo de demanda, por así decirlo, y que tiene también otros elementos, por ejemplo, el elemento familiar. Las burbujas, el tema de las burbujas conlleva un reacomodo familiar, el cuidado de menores, adultos mayores, si estamos trabajando en el mismo espacio, cómo nos organizamos, estar en el mismo espacio todo el tiempo también tiene una carga emocional. Laboralmente no todas las personas se sienten cómodas trabajando remotamente, no todas las personas han logrado ajustarse tecnológicamente y tener las competencias para poder desarrollar su trabajo de una forma que sientan que, por ejemplo, la calidad de lo que hacen o la calidad de la educación no se afecte. Cuando tenemos algo como esta pantalla, tenemos una imagen plana. O sea, si en algún momento ustedes ponen sus cámaras, yo puedo ver una imagen plana de una persona o como ustedes me están viendo en este momento, pero se pierde muchísima información. Recordemos que nosotros captamos información no solo a través del sonido, de la voz y de las palabras, sino también a través de la entonación, a través de la conducta no verbal y perdemos mucha de esa información. Teniendo en cuenta esto, que somos personas, para reinventarnos deberíamos empezar por respirar profundo y pensar en qué hago con todas estas emociones. Y es un poquito lo que quisiera hablar a continuación. Hay que tener en cuenta que las emociones motivan la mayoría de las decisiones y comportamientos que tenemos. En los últimos 10 años hemos aprendido muchísimo sobre cómo primero hay una emoción y después hay razón. No somos seres racionales que sentimos, sino somos seres emocionales que pensamos. Que pensamos menos de lo que creemos que pensamos, tenemos muchos automatismos y sesgos o vallas, sentimos más de lo que creemos que sentimos y nuestras decisiones y comportamientos están orientados por las emociones.
Y es luego cuando la razón entra en juego. Por eso, si pienso en reinventarme en tiempos de pandemia, debería empezar por cuáles son mis emociones. Y por ahí nada más quisiera darles algunas ideas a continuación. Primero, ¿qué emociones tengo o he tenido recientemente? ¿Qué pensamientos o creencias están detrás y qué comportamientos están asociados? Si le damos ahí un clic, vamos a ver que algo que les propongo es que visiten esta página, atlasofemotions.org. En esta página, cuando la abran, van a ver un trabajo muy interesante que Ekman hace, que es un estudioso de las emociones, hace con el patrocinio del Dalai Lama para poder hacer una alfabetización emocional. Y a mí me parece esto, que dentro de la educación ha sido un tema eh, poco difundido y que es tan importante y tan relevante que no estamos dimensionando qué pasa cuando lo dejamos por fuera o qué podría pasar cuando lo incluimos. Es decir, si empiezo por mí mismo y autoenseñarme de alguna forma al reconocer mis emociones, tengo un mejor chance de poder manejar cuáles son las creencias que están detrás de esas emociones y cuáles son las conductas que surgen después. Es decir, empiezo por mis emociones. Les invito a que abran este link. Van a ver que es bastante interesante. Sí, Bueno, lo sí, abrámoslo tal vez un momentito, nada más para poder ejemplificarles algo. Van a ver que es bastante intuitivo y fácil de usar. Ujú. Bueno, aquí no estamos viéndolo. ¿La están viendo? Un momento, Sí, por favor. sí, ahí está. Igual les estoy dejando el link en el chat. Este Atlas de las Emociones lo pueden ver en español o en inglés o en otros idiomas. Y a la hora de empezar, si le damos begin, podemos cambiarlo a español también. Van a ver que es una guía muy sabrosa para poder entender las propias emociones. Por ejemplo, y esto es nada más a manera de ejemplo, un amigo se enoja conmigo, siento enojo, y entonces la consecuencia es que discuto. Disfruto tendría que ver más bien con la alegría. Si ven abajo, se puede cambiar y pongamos la que sea. Si la emoción es miedo, la respuesta real o cognitiva es que imagino que se va. Y así puedo ir tratando. Ahora, arriba van a ver que hay donde dice experiencia, ahí van a ver que hay un grupo de emociones. Estas 5 emociones, cuando las abro, ya podemos abrir cualquiera. Por ejemplo, el gozo, podemos abrir esa con un clic. No, es lo que me Ahí va, ahí va. Vamos a ver que la emoción tiene una paleta de posibilidades. Es decir, no es lo mismo que sienta placer sensorial porque el agua está fría y hace calor, a sentir alivio, paz, orgullo, asombro, éxtasis. Cuando logro reconocer mis emociones, puedo pensar cuáles son las creencias que están de fondo. Les invito a que hagan este ejercicio, jueguen mucho con el Atlas de las Emociones, van a ver que es un ejercicio muy sabroso. Vamos a devolvernos ahora a la presentación, porque hay un montón que podrían ver en el Atlas de las Emociones, pero no nos da el chance y también lo rico es que uno pueda trabajarlo. Entonces decía, reinventarse en tiempos de la pandemia, yo empezaría por la parte de en tiempos de la pandemia. Si yo puedo tener un mejor manejo emocional de lo que me está pasando en este momento, puedo tener una mejor posibilidad de reinventarme y que el pánico o el miedo no me jueguen dentro de esa reinvención. Entonces, observar mis emociones, no juzgarlas, no evitarlas, sino preguntarse qué me hace sentir, qué pensamientos o creencias hay detrás.
Y después de esto, entonces ya podemos seguir en la parte de debatir los pensamientos o creencias. Hay creencias que vamos a encontrar que son muy irracionales, como que yo debo hacerlo todo bien, que la gente debe tratarme bien o de la forma que yo creo, que las cosas me tienen que ser favorables en la vida, y al final la pandemia es un ejemplo de que las cosas son como son, que me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero que son como son. Entonces, poder cambiar los deberías por los prefiero, o sea, verlo como forma de preferencia, me puede ayudar a manejar esos pensamientos de una mejor forma. Vamos a pasar, eh, porque entonces para la reinvención, y vamos a pasar esta también por un asunto nada más de tiempo, para la reinvención es importante la resiliencia, pensando en, eh, como dice acá, y podemos darle acá clic, algunas ayudas. Si podemos tener una visión positiva de nosotros mismos y confianza en nuestras fortalezas y habilidades, tenemos una mejor chance de reinventarnos. ¿Cómo puedo manejar la comunicación y la solución de problemas? Manejo de herramientas y metodologías de enseñanza ágiles y la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. Y luego de esto, entonces, si he estado hablando de en tiempos de pandemia y poder darme primero un poquito de estabilidad, yo les diría que hay tres cosas que si damos clic acá, lo vamos a poder ver, tres cosas que yo debería explorar para poder pensar luego en el tema de la reinvención. Primero, cómo estoy a nivel de afiliación, cómo estoy a nivel de autonomía y cómo estoy a nivel de competencia. Si yo no me siento competente para algo, ¿verdad? Por ejemplo, que me digan, vaya a correr 100 kilómetros mañana, y yo digo, ni siquiera empiezo, a que me digan, vaya a correr 5 kilómetros, posiblemente lo puedo hacer. Este sentimiento de ser competente o no ser competente muchas veces nos bloquea, ¿verdad? Y nos puede inmovilizar. En vez de eso, ¿cómo puedo empezar a ganar competencia en las cosas que necesito? Autonomía, la capacidad de poder tomar mis propias decisiones. Siento que la pandemia me está limitando mi autonomía, ya no puedo tomar las decisiones como antes, ya no puedo salir cuando quiero o ver a la gente cuando quiero, o me está generando muchos cambios impuestos y no porque yo autónomamente los elija. A nivel de afiliación, cómo están mis vínculos afectivos con otra gente. Entonces, esto es algo que yo les invitaría a explorar para poder manejar primero el tema de en tiempos de pandemia antes de pasar a la reinvención. Y ahora, pasando al tema de reinvención, eh, y vamos a pasar todas estas, tal vez por un asunto de tiempo. Nada más valga decir que las emociones positivas comprobadamente tienen un efecto en nuestra salud y bienestar y capacidad cognitiva para poder enfrentar los retos. También lo vamos a pasar. Este era yo, muchacho desorientado en el 2000 y que estaba en mi primera invención, ¿verdad? Y hay un momento donde la verdad es que uno a los 20, 21 que me gradué, esta era de la graduación de bachillerato universitario, la verdad es que no sabía, además de los problemas del pelo que tenía, qué iba a hacer en la vida. Y entonces, de alguna forma me fui inventando, pero de una forma muy espontánea o accidentada. Y llega un momento, y si querés sigamos con la presentación, llega un momento donde mm, hago una pausa y me propongo esto justamente que hablamos hoy, reinventarme, pero de una forma intencionada. Y aquí, vamos a ir pasando rápido, pero decir que es más fácil reinventarse si lo hago desde un propósito. Si yo puedo aclarar cuál es mi propósito. ¿Cómo aclaro cuál es mi propósito? El propósito, y podemos seguir pasando ahí como rápido, el propósito tiene que ver con fortalezas, valores y con cuál gente yo lo hago, y eso me da el propósito. Algunas preguntas que me ayudan para el propósito, por ejemplo, a nivel de fortalezas, son, y podemos seguir pasando, eh, empezando por los valores. ¿Cómo cambiaría el mundo para hacerlo mejorar si yo tuviera superpoderes? Me parece que hay alguien Perdón, les debería poner el mute en sus micrófonos. ¿alguien tiene el micrófono abierto? Gracias.
Ok, ¿cómo cambiaría el mundo para hacerlo mejorar si tuviera superpoderes? Son preguntas simplemente de creatividad para poder acercarme a cuáles son mis valores y aclarar eso. Yo creo que el mundo sería un mejor lugar, sí, y entonces cuando respondo a estas preguntas tengo un mejor chance de ir aclarando mis valores. Si en algún momento no lo he hecho, tal vez muchos de ustedes sí han trabajado este tema a nivel personal. El siguiente punto, entonces, es la parte de fortalezas, que sería como el paso 2 en la siguiente filmina. Estos son valores que yo en algún momento en mi reinvención me hice para mí mismo, y los redacté a forma de párrafo, que es algo que les recomiendo hacer. Pero siguiendo en el punto 2 sobre las fortalezas, tiene que ver con preguntas como ¿qué es lo que yo hago más fácil que los demás? ¿Cómo sorprendo a los demás? ¿Qué me han dicho repetidamente en qué soy bueno? Incluso si no lo tengo claro, podría preguntarle a gente de confianza, ¿vos en qué momentos me has visto brillar haciendo algo? Gente de confianza en el trabajo y que me pueda decir, bueno, claro, yo te he visto brillar en aquel proyecto o en aquella situación, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que hice? Y esas preguntas nos ayudan a aclararnos. Una vez que aclaro fortalezas, el tercero es identificar con quién quiero hacerlo, que es la siguiente filmina. Tiene que ver con el equipo. Cuando hablo de equipo, entonces estoy hablando con quién quiero hacerlo o para quién quiero hacerlo, con quién voy a hacer este viaje de la vida en mi propósito, cómo me sirven mis valores, cómo mis fortalezas funcionan mejor con los demás y cómo trabajarían mejor en mis fortalezas. Vamos a continuar. Aquí hay como un ejemplo mío, ¿verdad? Que yo en el momento que decidí hacer alguna reinvención, que fue más o menos hace 2 años yo era gerente de operaciones de mercado de valores y llegó un punto donde pensé que quería hacer algo diferente y aclaré varias cosas, ¿no? Me aclaré que me gusta trabajar un tiempo solo, pero siempre combinar mis ideas con otros en algún momento. Eh, Me gusta tener inspiración de otras personas. Mucha gente necesita ayuda, pero no puedo ayudar a todo el mundo. Disfruto ayudar de uno en uno, pero también disfruto hacerlo en grupos y tal vez de pronto más en grupo. Mi forma más efectiva de trabajar suele ser acompañando equipos en procesos y esta fue parte de mi elaboración para mi propósito hace un par de años. Continuando con la presentación, entonces podemos ver, bueno, ese es el equipo con el que trabajo hace 2 años. Continuamos con la presentación y vamos a ver que al final si combino fortalezas más valores, ahí se me fue una T que debería ser E de equipo, pero ahí estaba en T de team, me da el propósito. Todo eso lo amasamos y al final lo que nos da es como un párrafo de guía, diría yo. Entonces, este fue el mío, cada quien podría hacer el suyo. Agarro quién y para quién quiero hacerlo. Solo y en sociedad de gente creativa, reflexiva y compasiva, voy a usar ahí agarro fortalezas, voy a usar mi creatividad, perseverancia, humor, optimismo. ¿Para qué? Agarro mis valores para aprender cada día, que es un valor para mí importante, es ser curioso y ayudar a otros. ¿A qué? A encontrar su pasión, propósito a través del trabajo. Y este es ah, mi párrafo personal de propósito. ¿Por qué me sirvió esto para reinventarme? Porque a partir de aquí entonces yo puedo tener una brújula y podemos seguir con la presentación. Es la base de la marca personal, de qué es lo que quiero hacer, y no cambia cuando uno cambia de ciudad o de trabajo. En algún momento que dejé de dar clases por un año más o menos, eh, dije, la verdad es que me hace falta algo. Yo sentía que el propósito no lo estaba cumpliendo tan bien. Me di cuenta que el tema de compartir con otra gente eh, a nivel de exponer algún conocimiento o tener curiosidad sobre temas particulares, no necesariamente tenía que hacerlo siempre desde la docencia. Y entonces empecé a hacer otras cosas. Y empecé a sentir que mi propósito igual hacía sentido. Y después de eso se convirtió en una empresa, por ejemplo. Y ahora pues ya me dedico casi que full time a eso, pero el propósito fue la base eh, de ese experimento. Entonces, podemos seguir, vamos a saltarnos esta imagen, nada más por un asunto de tiempo. Y entonces, para ir terminando este rápido despliegue de ideas al respecto de reinventarse en tiempos de pandemia,
pensar en el futuro, hacer un ejercicio de mis oportunidades, de amenazas, de cómo puedo cumplir mejor ese propósito personal, en qué trabajo, con cuáles proyectos personales, si hay algún club, y por club quiero decir que desde un club de ajedrez hasta alguna organización, asociación con algún tema específico. Por ejemplo, ahora estoy participando en la red latinoamericana de psicología y educación positiva y compartimos mucho como investigaciones o metodologías o cosas que están haciendo colegas en Latinoamérica. Y eso para mí es maravilloso porque me nutre. La propuesta de valor, ¿qué tengo diferente que no tienen los demás que puede generar recordación? Eso a nivel de marca, pero a nivel de generación de esa reinvención, esa es la posibilidad de empezar a replantear qué es lo que hago, no solo dentro de la academia, sino fuera de ella. Son algunas ideas generales, el tiempo es como a veces un poco corto como para poder ser mucho más profundo, pero quisiera que en el espacio que tenemos ahora de preguntas podamos de pronto ampliar un poquito más. En la siguiente están mis datos personales, por si igual alguien quiere explorar, hay más información en fantivity.biz, me pueden escribir al correo electrónico y ahí está mi número de teléfono también si alguien quiere entrar en contacto con la curiosidad de estos temas. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de conversación. Muchas gracias, don Eddie, por su interesantísima exposición. Don Eddie nos hace un recorrido, nos presenta una propuesta, ¿verdad?, de cómo reinventarnos de manera intencionada. Nos presenta, por así decirlo, una metodología o unos pasos que podemos tener en cuenta a la hora de hacer ese cambio de clic a que nos vimos obligados a hacer en esta época. Muchas gracias por su presentación. Tenemos algunos comentarios en el chat, algunas preguntas, y invito a la gente que siga apuntando en el chat sus consultas. Nos preguntan por el lado más, la dimensión más espiritual. ¿Qué papel juega la dimensión espiritual en esta reinvención personal de la que usted nos habla, don Eddie? Hay un ejercicio que me parece muy interesante y es poder hacer como, alguna gente le dice la rueda de la vida o la araña de dimensiones vitales. Entonces, imagínense que hacemos un gráfico. Vamos a ver si logro aquí en el papel hacer algo como, para que lo puedan ver ahí. Algo como así, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, es una cosa muy sencilla. Digamos que cada uno podemos ponerle una dimensión de la vida, y entonces la parte espiritual puede ser una de esas dimensiones que a mí me interesa. Puedo a cada una de las rayitas escribirle alguna dimensión, por ejemplo, puedo escribir ocio, y así a cada una le puedo escribir algo. Ocio, la parte de reto intelectual puede ser otra rayita, la parte familiar, o sea, dimensiones de la vida. El ocio, el bienestar físico, ¿verdad? Puede ser también. Entonces, cuando ya me he escrito todas esas palabras en las diferentes rayitas, empiezo a evaluar mi autopercepción. Por ejemplo, en la parte espiritual, que es de la pregunta, si yo pienso que el punto del centro es 0 y el extremo de la línea es 10, yo podría hacer el ejercicio de sentir o hacerme las preguntas de, a nivel espiritual, qué pienso o qué tan satisfecho estoy. Esto es un autotest de satisfacción con las dimensiones de la vida. Y puedo entonces aclarar qué tan satisfecho estoy o no. La parte espiritual, entonces, si la evalúo muy bien, posiblemente tenga que ver con que he aclarado algunas formas de ver la vida que me ayudan como una guía para
mis decisiones, mis interacciones, y eso puede entrar también dentro de la construcción del propósito, ¿verdad? Dentro de esta exposición que hacía de si el propósito puede ser mi base para reinventarme, antes que ir a explorar cuáles son las posibilidades de trabajo, ¿verdad? Que también hablamos un poquito como de que el mundo del trabajo va cambiando, pero la parte espiritual puede ser parte integral del propósito. Y este ejercicio que les propongo de evaluarse del 0 al 10, al final, en diferentes dimensiones de la vida, al final entonces a mí me puede ayudar a graficar, bueno, mira, parece que estoy más satisfecho con la parte espiritual que con la social. La verdad es que no estoy interactuando con mis amigos desde que empezó esto de la pandemia. Entonces de pronto podría por lo menos tener una videollamada o hacer algo. Familia, bueno, con familia sí es algo muy alto porque esto me ha permitido explorar más con mi familia, convivir más tiempo, conocernos de una forma diferente. El ocio diría que lo tengo muy bajo, entonces voy a ponerlo muy bajo en mi gráfico. Bienestar físico, diría que a la mitad. La verdad es que no me siento ni tan bien ni tan mal. Y así voy haciendo con cada una de las dimensiones y al final me queda como un dibujo que me permite a nivel gráfico concientizar un poco mejor en qué cosas estoy satisfecho, en qué cosas o dimensiones de mi vida estoy menos satisfecho y a partir de ahí decidir si no estoy satisfecho, cuáles quiero subir esa percepción de satisfacción y dedicarles tiempo y actividades y ser nuevamente intencionado. Muy bien, muchas gracias por brindarnos esta otra herramienta. Me dijo que se llamaba la rueda. Le dicen la rueda de la vida. La rueda de la vida. Sí, o la araña de las dimensiones personales también. Muy bien. Don Freddy, también nos hacen otra consulta. ¿Cuáles apoyos considera usted que puede brindar la institución, la organización, en estos casos la universidad, en este proceso de reinvención personal del docente? Acuérdese que muchos de nosotros somos del área de la educación superior y este es un tema también que nos interesa. Creo que hablando también como docente, nos tocó como apañarnos con lo que teníamos de habilidades personales y empezar a hacer investigación. Hay muchas cosas que yo no sabía de por ejemplo, cómo poder generar espacios de formación o de enseñanza-aprendizaje que realmente fueran valiosos sin estar presencialmente. O sea, yo creo que eso nos agarró como a algunos, de pronto no a todo el mundo, pero a algunos nos agarró fuera de base. Yo venía de un proceso a nivel pedagógico, por así decir, de haber empezado hace unos 10 años a ser súper estructurado en las clases, como con muchos recursos de apoyo audiovisual, y en los últimos años cada vez me venía moviendo más hacia ejercicios de participación en clase, de dinámicas, y cuando me dijeron, ya la universidad no va a tener clase presencial, yo no sabía cómo readaptar mis dinámicas grupales a esto tan plano que es la computadora. Fue una frustración, ¿verdad? Y entonces, en medio de eso, ¿qué cosas uno podría agradecer? Y ustedes lo sabrán tanto o mejor que yo. No solo el apoyo en la parte de didáctica virtualizada, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje igual siga siendo cognitivamente atractivo e interesante, ¿verdad? Porque al final se vuelve muy difícil solo chorrear información o grabar una clase. ¿Cómo interactúa uno con los estudiantes de esta forma tan plana que no se estén durmiendo, o que incluso pueda uno de pronto perder la atención? Los mismos estudiantes yo creo que nos han ido enseñando también, ¿verdad? Y aprendiendo de generaciones más tecnológicas o digitales. Yo aprendí mucho a través de la curiosidad, pero creo que las universidades en general, hay dos tipos de espacios que podrían ser muy valiosos si los tuviésemos. Uno es el espacio de
prácticas, no solo herramientas, pero prácticas pedagógicas utilizando la virtualización. Y ahí estoy hablando no solo de lo sincrónico, sino de lo asincrónico. Y del otro lado, la parte de contención. No sé cómo fue la experiencia o cómo ha sido la experiencia de ustedes, pero muchos de mis estudiantes requirieron mayor acompañamiento precisamente porque la parte emocional los golpeó. Si yo no tengo cierto nivel de estabilidad emocional para aprender, es muchísimo más difícil que el proceso de aprendizaje se dé, porque no es, mi atención no está ahí, mi atención está puesta en los riesgos que tengo, en el riesgo de estudiantes que decían estoy perdiendo mi trabajo o estoy más bien supercargado de trabajo y ya no puedo concentrarme bien, o sea, pasan cosas que si no dedicaba el tiempo para poder acompañar un poco la parte emocional, era muy difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que entonces como docentes y trabajando como académicos, las universidades, algunas han generado apoyo para la parte emocional, pero no necesariamente se ha logrado que eso sea como una práctica difundida y creo que es muy importante, porque antes que docentes somos personas y esta parte de las emociones, que por eso la quise traer hoy, a nivel de salvavidas la traigo, es decir, estamos tratando de ver cómo un poquito cada quien hace una parte que sea para sí mismo, pero si las universidades pudiesen generar estos espacios de salud o de bienestar o de poder asimilar los cambios incluso a nivel emocional, nos ayudaría a que nosotros también podamos hacer eso mismo con nuestros grupos de trabajo, que sean en la investigación, sean en la acción social o sean en los estudiantes. Muy relacionado con esto que nos está hablando de la parte emocional, nos consultan cómo lidiar con la incertidumbre. Esa es una pregunta maravillosa. Yo les compartía el Atlas de las Emociones, porque más o menos este ha sido como el método que he intentado seguir en procesos individuales y grupales, y nos ha resultado un poco. Primero, cuando yo reconozco cuáles emociones tengo, antes de qué estoy pensando, o sea, la emoción siempre viene más fácil y primero. Cuando yo reconozco la emoción primero, qué sé yo, incluso a veces no logro reconocer la emoción, puedo reconocer algo en el cuerpo. Puedo reconocer, no sé, en el estómago siento algo, o el ritmo de la respiración. No sé qué es esto, pero siento el cuerpo. ¿Qué emoción hay ahí? La verdad es que es como angustia, me falta el aire, o preocupación, o miedo. ¿Miedo a qué? Este es un poco el proceso. Primero la emoción, luego me pregunto, ¿miedo a qué? O la emoción que sea. Y entonces empiezo a explorar creencias. ¿A qué va a pasar? ¿A, a qué va a pasar? Puede ser cosas más específicas, con mi trabajo, con mis ingresos, con los estudiantes, con los proyectos. Ok, ¿qué creencias tengo detrás de eso? ¿Qué estoy visualizando? O sea, la incertidumbre cuando nos genera emociones muy fuertes tiene que ver muchas veces con algunos mecanismos que utilizamos a nivel cognitivo que a veces son adaptativos y a veces no nos ayudan. Por ejemplo, yo puedo catastrofizar, es decir, puedo pensar que lo peor que puede pasar es que cierren un programa en el que estoy, que sería catastrófico porque ahí están mis ingresos. Y esa es una situación que perfectamente se puede dar. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esa incertidumbre? Bueno, puedo hacer varias cosas. Primero, comprender que no tengo una bola de cristal para poder dar por cierta mi creencia, ¿no? La verdad es que no sé, es diferente estar fantaseando con que van a cerrar un programa en el que estoy a que me hayan dicho que van a cerrar el programa. Entonces, si estoy fantaseando con eso, mi temor a la incertidumbre me está bloqueando mis posibilidades de seguir trabajando. Si me dicen, sí, van a cerrar el programa, entonces ya no tengo incertidumbre. La incertidumbre, es decir, lo que nos hace es que el cerebro va a ir a intentar completar esa forma incompleta. Eso es lo que el cerebro intenta hacer siempre, dar sentido, ¿no?
para adaptarse. Recuerden que el cerebro no quiere tener razón, el cerebro quiere sobrevivir, digamos a nivel neurocognitivo, eso es lo que pasa un poco, ¿no? Entonces, nos va a dar alguna idea que nos complete la forma para poder hacer algo con eso, pero a veces damos por ciertas formas que no lo son, ¿verdad? Como si estuviéramos en la caverna de Platón y habíamos nada más sombras proyectadas en una pared y las damos por cierta, ¿verdad? Pero eso que está en la pared proyectado no es la realidad, es una proyección parcial de la realidad y mi cerebro está haciendo el esfuerzo de completar esa realidad para eliminar la incertidumbre. Y a veces no es la incertidumbre lo que nos genera angustia o lo que nos bloquea, sino la forma en que estoy intentando eliminar esa incertidumbre a través de pensar en la catástrofe o a través de pensar en lo que nos está dando, ¿no? Entonces, ahí un poquito el tema del manejo de la incertidumbre tiene que ver con el tema del manejo de emociones y pensamientos asociados. Ardua tarea es esa, ¿verdad? No es como muy sencillo. La verdad es que se dice más fácil, requiere un poco de constancia, conocimiento. Y práctica. Creo que hay libros sencillos que de pronto a uno le ayudan a darse una idea de esto. Por ejemplo, un autor que les puedo recomendar es Santandreu, que no, o sea, no es para nada técnico, ¿no? Es como puesto en términos muy sencillos y como storytelling, cómo alguna gente ha utilizado esto, que es un método realmente de la psicología cognitiva. Don Eddie, también, bueno, además de comentarios que tenemos ahí de que a muchas personas les ha parecido excelente la temática y el abordaje que usted le ha dado, tenemos otra consulta, una pregunta que nos hace otra persona, doña Dinia, dice, ¿te podría decir que a mayor capacidad de adaptación ante nuevas circunstancias a las que me tengo que enfrentar, tendría una mayor capacidad de reinvención? Sí, totalmente, porque pensemos en la resiliencia. Ese término viene de la física, ¿verdad? La resiliencia es un atributo de los materiales que hace que si un material es impactado pueda volver a su forma rápidamente. Eso es resiliencia del material. ¿Qué tan rápido podemos volver a cierto equilibrio o balance personal? Eso es resiliencia. Cuando quedamos, digamos, lamentando mucho la pérdida de lo que ya no es, o apegados a la idea, añorando lo que ya no es, mi capacidad de volver a algún balance se ve limitado. Las personas, todas podemos ser resilientes, todos tenemos la capacidad de resiliencia. Y eso implica qué tan rápido yo puedo rebotar de una situación difícil y poder empezar a ver opciones, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con esa apreciación. La posibilidad de adaptarnos rápidamente nos abre la posibilidad de la creatividad, la posibilidad de percibir qué hay de necesidad o de demanda a nivel de lo que podemos hacer en la sociedad y entonces poder ajustar lo que hacíamos para hacer otra cosa que siga cumpliendo mi propósito y que satisfaga una necesidad social. Y entonces ahí es cuando se da la reinvención. Don Eddie, y ya para ir finalizando con las consultas que nos han puesto aquí en el chat, usted nos dio la herramienta del Atlas de las emociones y ya muchos las están empezando a utilizar, entonces ya surgen las dudas, ¿verdad? ¿Cómo usar el Atlas de las emociones? ¿Puede explicarlo entonces para que nos ahonde un poquito en ese tema? Sí, el Atlas de las emociones terminó haciendo un grupo de 5 grupos de emoción después de que Ekman, que es uno de los estudiosos de la emoción más reconocidos a nivel mundial, consultó a 300 otros estudiosos de la emoción que son también, que tienen muchas publicaciones científicas y han trabajado mucho el tema, para que juntos pudieran poner el tema de las emociones en un lenguaje sencillo y en una herramienta
que pudiera ser intuitiva. Entonces, me gusta mucho el Atlas porque realmente no requiere mucha explicación, sino lo que requiere es jugar con creatividad, con curiosidad. Y entonces poder meterme en cada uno de los botoncitos de forma, incluso yo diría que hasta desordenada, o a veces explorarlo. Por ejemplo, un ejercicio que yo le he propuesto a algunas personas de hacer es que tengan un cuadernito de emociones. Entonces, al final del día, yo voy a venir, en especial la primera etapa, que es aprender a observar mis emociones, voy a venir a escribir cuáles fueron las emociones más fuertes que tuve hoy. Bueno, sentí felicidad en algún momento. ¿Será felicidad? Entonces me voy al atlas de las emociones y busco la bolita que se llama gozo, la abro y veo a ver dentro del crisol de emociones que componen gozo, si hay una que describe mejor lo que sentí. Muchas veces con el tema de las emociones y de la alfabetización emocional es que reconocemos vagamente una emoción, pero cuando vamos haciéndola más específica, vamos entendiendo mejor qué es lo que esa emoción nos puede decir. Las emociones son datos del cuerpo y son adaptativos. Nos dicen algo. Por ejemplo, el miedo es una cosa maravillosa. Digo, sentirlo no, es muy displacentero, pero como dato de nosotros mismos, es muy valioso sentirlo, es muy valioso explorarlo. Entonces yo me voy al atlas de las emociones y exploro. Dentro del miedo hay una escala de diferentes emociones y en esa escala busco cuál me puede representar mejor. Ahí puedo leerlo y a partir de ahí puedo seguir en el atlas de las emociones explorando cuáles son posibles reacciones de esa emoción y van a ver que hay reacciones más adaptativas o otras menos adaptativas y me puede orientar un poco. Entonces, repaso. Anotar al final del día un par de emociones que fueron las más fuertes, buscarlas en el atlas de las emociones y explorar esa emoción un poquito más a fondo para ver qué me dice de mí mismo, ¿no? De mis posibilidades, de mis oportunidades. Don Eddie, muchas gracias. Al menos en mi nota yo ahora tengo un listado de consejos y tips muy interesantes y me queda como la idea de que reinventarnos, si buscamos esta reinvención ahora, explorando nuestras emociones, pues ya es una ganancia, ¿verdad? Porque eso lo hemos dejado relegado por mucho tiempo. Muchísimas gracias, le damos el pase a nuestra compañera Flor para finalizar este espacio. Muchísimas gracias, Edith, por compartir este rato con nosotras acá desde la Comisión de Enlace de la CCA en Costa Rica. Y como lo menciona el CIENA, pues quedamos con muchas tareas, ¿verdad?, que nos ayudan a continuar en este proceso de transición en la que estamos en este año, ¿verdad?, que no sabemos cuánto tiempo más estará, pero que nos genera algunas herramientas para continuar. De hecho, ese ha sido nuestro propósito al desarrollar estas actividades a las que les hemos estado invitando, y que muy pronto les estaremos dando las fechas para que nos acompañen en las próximas actividades a inicios del próximo año. De nuestra parte, darles las gracias por todo. Recuerden que les llegará el link para hacer la evaluación de esta actividad y nuevamente muchas gracias, don Daniel. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Reiterarles que durante este año, más que un año de crisis, ha sido un año de oportunidades. Y justamente, qué mejor colofón para finalizarlo que pensar que las emociones juegan un rol importantísimo en nuestra reinvención. Yo creo que si una enseñanza puedo atesorar personalmente es ese rol fundamental que juega el conocerse a uno mismo a través de sus emociones, sobre todo en un proceso adaptativo que busca superar la condición actual de crisis que vivimos, ya sea personal o global, y eventualmente catapultarnos desde ahí a un nuevo horizonte. Es una buena idea, un buen propósito de fin de año y realmente esperamos que el próximo año podamos reunirnos nuevamente, si no físicamente, al menos virtualmente, y compartir todas estas experiencias y estos aprendizajes.
Realmente muchas gracias, don Eddie. Ha sido muy esclarecedor en muchos aspectos lo que usted nos ha enseñado, las herramientas, desde la arañita esa, el gráfico de araña o de estrella o como quieran llamarlo, hasta este invaluable fuente de información del Atlas de las Emociones, son insumos importantes para cada uno de nosotros. Y creo que todos los que hemos estado reunidos en este día, en esta mañana, nos llevamos una información importante para reinventarnos y eventualmente contribuir desde nuestra reinvención a reinventar el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y tal vez algo adicional. Realmente lo que hacemos en este espacio es bien cortito. Quisiera nada más como que nos quede la espinita. Me parece que de pronto hay un espacio que a nivel individual cada uno y una de nosotros puede hacer, y es retomar las preguntas que se plantean. Si gustan compartir la presentación o si alguien la quiere, me puede escribir al correo electrónico para poder compartirlo también sin ningún problema, porque me parece que al final lo más importante no es tanto lo que escucharon de mí media hora o 40 minutos, sino las respuestas que nos vayamos a dar cada uno de nosotros a las preguntas que se plantean, ¿verdad? Y a partir de ahí, vean esto nada más como intro a un trabajo que, si lo hacemos, podría ser valioso a nivel personal. Muchísimas gracias por el espacio, y muchas gracias por el apoyo también con la presentación y por las preguntas y la participación de la gente que así lo tuvo bien. Yo encantado y igual, como decías, don Daniel, que haya un cierre en este año que nos permita seguir tomando en cuenta las emociones como un medio de adaptación a una realidad de crisis que conlleva también oportunidad. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos.